Soy Manuel Lucio Lucero. Nací en la Navidad de 1814 en la población. Es un paraje tras las sierras. Llegan a San Javier, la población, Lomabola, La Paz, y después por ahí, por Cortaderas, llegan hasta Merlo, San Luis. Mis estudios fueron rudimentarios en las casas de mis padres, imagínense ese lugar tan lejano. Después, en 1825, vine a Córdoba y fui parte de los alumnos de las 5 escuelas que había en ese entonces. Lo hice en la del maestro Vidal. Después, ya por 1832, ingresé en el Colegio Montserrat, ese que está acá al lado, en donde el internado era de una disciplina muy estricta. Se estudiaba de sol a sol y era muy austero en las comidas y en el vivir, pero muy brillante en el estudio. La disciplina era estricta. Allí recuerdo un profesor que estudiaba y nos enseñaba latín. Era también el sacranche de la catedral, es decir, el director del coro, era un cargo eclesiástico, pero era muy rígido y cuando nos castigaba nos ponía como unos morrales de cuero con plumas y letreros y nos sacaba a la calle para que la gente dijera: acá están los sinvergüenzas que se portaron mal. Pero le dimos a tomar una sopa de su mismo chocolate. Sin que se diera cuenta, le pusimos en su galera plumas y algunos letreros. Así que cuando caminaba por esta calle, la gente lo miraba y se le reía en sus barbas. Entonces, se sacó la galera y miró lo que era la burla. Comprendió en ese momento lo que significaba ser burlado. Y desde ahí nunca más infirió ese castigo. Ni tampoco le importó quién fue el que lo hizo. Ingresé en esta universidad con una beca, allá por 1835. Esta provincia estaba sacudida por el asesinato de Quiroga en Barranca Llana. Pero acá me recibí de maestro en artes y también bachiller en derecho civil. Pero ese no era únicamente mi único afán. Permíteme que le quiero decir desde acá otra cosa. Lo que verdaderamente era mi ambición era la actuación y el teatro. Por eso, que es mi despacho, parece un teatrino. Y con un grupo de colegas, de amigos, hicimos una compañía de teatro. Y tuvimos la suerte de poder convocar a un gran actor de Buenos Aires que era Casacuberta. Casacuberta había tenido éxito en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo, en Victoria, en Montevideo, secundado por una actriz también muy famosa, Trinidad Ladrón de Guevara, mujer brava, de muchos amantes, hasta fue amante de Oribe. Después les contaré quién fue este personaje. Así, este Casacuberta no tenía toda la beneplácito de Rosas, entonces prefirió venir a Córdoba, donde supuestamente iba a estar en mejores condiciones y más tranquilos. Para esa época, en 1840, la Asociación de Mayo se creó acá como una suerte de contrarios a Rosas unitarios, y muchos de los que participábamos en el teatro éramos adeptos de estas ideas. Pero Saráchaga, que también era parte y profesor de esta facultad, intenta la revolución contra Quebracho López, pero es detectada. Algunas traiciones se detectan y él, por salvar a su familia, se entrega. Esa misma tarde, en el patio de los Serenos, fue fusilado. La verdad que es una extraña coincidencia. 2 profesores de esta universidad instituta fueron fusilados, Victorino Rodríguez y Saráchaga, solo por pensar distinto. Entonces, a los 8 días del fusilamiento de Saráchaga, se hace la revolución de Quebracho López, el 27 de abril. Y entonces, López estaba en Cruz Alta. Fundamentalmente, la sociedad cordobesa forma un
un comité de emergencia y designa un gobernador provisorio. Estos, queriendo buscar apoyo para enfrentar a los federales, pero no lo logran. Oribe, Quebracho López, en Cruz Alta, persiguen a Lavalle y lo matan en la batalla de Quebracho. Y también en Metán lo degüellan a Avellaneda y el coronel Vilera es también asesinado. Indudablemente toda insurrección queda aplastada. En ese momento, todos los que pensaban distinto a Rosas tenían los días contados. Así, Casacuberta huye a Chile y yo también me voy a Chile, en donde en Santiago conozco a Sarmiento. Allí ya este personaje tenía la costumbre de escribir sus libretos en el diario El Mercurio. Yo me refugié en Santiago y vivía en la casa de mi hermano el presbítero. Pero después volví a la patria. Les quería contar que fui por el paso de Susquis y volví hasta Jujuy. Allí tuve el beneplácito de ser juez de alzada, es decir, un cargo muy importante en la sociedad jujeña y con una remuneración importante. En esa época les quiero contar que encontré el amor. Margarita Echevarría, pero por razones que no vienen al caso contar en este momento, ella se fue a Tumbaya a cruzar su embarazo y después volvió con su vientre plano y me entregó a mi hijo Leónidas, al que crié en soledad. Después otras revueltas me hicieron ir hasta Bolivia para el exilio. Urquiza ya en 1851 gana Caseros. Entonces la situación cambia. Todos los que eran pro Rosas empiezan a hacer una paradoja, porque acá en esta ciudad se quemaban, como en otros lados, los retratos de Rosas, y también se arrancaban de las actas todas las loas que se le daban a este personaje, hasta López. Hasta López decía que había que restaurar el ejercicio del derecho que se había perdido por tantos años. Después Urquiza me convocó para Paraná, y allí fui congresal del Congreso de Paraná, y también representante de Córdoba y de San Luis, presidente del Tribunal Superior de Entre Ríos, y también docente en Paraná y en Concepción del Uruguay. Pero eso se terminó el 11 de abril de 1871, el día que asesinaron a Justo José Urquiza. Decía Beatriz Bosch en el relato de su muerte, dice: tarde apacible en familia, Urquiza vestido de blanco, charlando con sus colaboradores, su esposa amamantando en la parte de arriba de la casa a su niña menor, los jardineros terminando el jornal, cuando de repente escucha ruidos, pensando que eran troperos borrachos, pero no advirtió que eran las huestes y la horda de López Jordán que venían a asaltar la casa. Cuando ya quiso enfrentarlo fue tarde, recibió 4 impactos de bala. Y Dolores, su hija, queriéndolo socorrer, abrazarlo, lo mataron entre sus brazos. Algunos de sus colaboradores pudieron huir, y a mí, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue una de las cuestiones más tristes que tuve que hacer en la vida. Es decir, iniciar las actuaciones tendientes al esclarecimiento del asesinato de Urquiza. Ese día, los que habían vencido y asaltado el palacio se sentaron a la mesa y exigieron a la servidumbre que les sirviera la comida, poniendo los fusiles y las armas ensangrentadas sobre la mesa. Indudablemente, López Jordán me tenía entre sus víctimas, así que tuve que tomar un vapor y irme a Buenos Aires. Allí no conocí trabajo y tuve que dejar a Leónidas, mi hijo, al cuidado de algunos conocidos para que terminara sus estudios de medicina. Al fin volví a mi Córdoba. Aquí fui diputado, docente de esta universidad, y después, cuando en 1873 vencía el mandato del rector Lucrecio Vázquez, me presenté en la contienda electoral para ver quién era designado nuestro rector. En ese momento la puja era con Ricardo Rodríguez, el codificador y director del teatro en que éramos de juventud. Gané, no sin mucha oposición. En aquella época ya ingresaba a la masonería, y
y había pasado por varias logias y tenía muchos detractores. En vez de Lucero, me decían Lutero, o me decían Lucifer, porque estaban en contra de estas ideas de nuestro grupo. Fui reelecto 2 veces. Me tocó, con el gobierno de Sarmiento, crear la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia Nacional de Ciencias. Y fue la primera vez que hubo un instituto de parteras en donde fue el grado que le dieron las mujeres en el primero del país. Tuve como trabajo cambiar la fisonomía de esta universidad, porque el ingreso era por el atrio de la iglesia y la puerta por donde todos ingresaron, esa la hice hacer yo, para que esta universidad fuera independiente, que no tuviera que ver con una cuestión de la iglesia. También el salón de grado, que seguramente han visto, mandé a pintar esos frescos de Sapia y el modelo actual fue en mi gestión. Pero mi mandato caducó porque morí el 23 de septiembre de 1878. Sin un centavo para comprar un metro cuadrado de tierra en donde descansaron mis cuerpos. Como el Perito Moreno, que le dio tantas leguas al país. Uno de mis acérrimos opositores en esta universidad, el doctor Rafael García, dijo que si la universidad no costeaba mis exequias, se la iba a poner en su propio peculio. Pero no hizo falta. Una colecta pública general costeó ese gasto. Unos días antes de mi muerte me vienen a visitar mis discípulos y compañeros. Y en ese momento así íntimo de la amistad, les dije: compañeros, yo me voy, pero ustedes se quedan. Sigan el legado que les doy de ciencia, de progreso, de conocimiento. No creo haber sembrado nada en sal. Así que este es el legado que les dejo, y a ustedes también. Sigan ese legado que es el de ustedes. Yo, Manuel Lucio Lucero. Muchas gracias. Este era el despacho de Lucero.